Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Quiero en esta mañana invitarle que usted pueda abrir su Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 59. Isaías, capítulo 59. El versículo 2. Y vamos a estar compartiendo allí la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirles a todas aquellas personas que también no están aquí con nosotros, pero que nos pueden acompañar desde su hogar, desde su casa, a través de las redes sociales, que también se ubiquen allí en Isaías, el capítulo 59, el versículo 2. Y vamos a leer lo que tiene Dios para nuestras vidas en esta hermosa mañana. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Vamos a agradecer a Dios por su palabra en esta hermosa mañana. Padre, queremos agradecer tu presencia en este lugar. Gracias, oh Dios, porque tu presencia se hace sentir, oh Dios, aquí en este lugar. Oh Dios, gracias porque tú un día llegaste a nuestros corazones y hoy podemos tener gratitud, hoy podemos tener contentamiento. Hoy a través de la oración podemos llegar a tu presencia y podemos manifestarte, oh Dios, el sentir de nuestro corazón. Oh Dios, queremos que tu palabra en esta mañana pueda hacer el efecto en la vida de cada persona que oye, de cada persona que ve, de cada persona que está allí atenta a lo que tú quieres transmitir a nuestras vidas. Permite, oh Dios, que cada palabra pueda edificarnos como cuerpo de Cristo y que podamos una vez más hoy sentir que tú, oh Dios, sigues trabajando en nuestras vidas. Oh Padre, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra penetra en la profundidad del corazón del hombre. Oh Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede sentarse. Y hoy quiero compartir el tema titulado Limitantes para la oración eficaz. La semana pasada compartíamos acerca de la oración eficaz y hoy, compartiendo este tema, voy a la realidad que vive nuestra sociedad. Existen diversos momentos de crisis en la vida del cristiano y muchas veces estas crisis pareciera que fuesen interminables. El cristiano muchas veces ora y cuando no encuentra o no tiene la respuesta adecuada de parte de Dios, entra muchas veces en una inquietud. Pareciera ser que Dios no está respondiendo a las oraciones. Sin embargo, puedo decirle que Dios nunca se ha olvidado de sus hijos. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre estará acompañándonos en todo momento. La mano tendida de nuestro Dios siempre estará para con nosotros. Es obvio que existen limitantes para que Dios muchas veces pueda contestar la oración. Y las palabras del profeta Isaías acá dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. No solo el profeta Isaías reconoció esta condición, la palabra de Dios habla acerca del salmista David. En el libro de los Salmos, el capítulo 66, el versículo 18, David reconoció que
el hombre muchas veces esconde el pecado y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué palabras tan directas, la de David para cada uno de nosotros. Debemos reconocer que el hombre se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios. Y por supuesto, muchas veces Dios no quiere contacto con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora, se necesita saber cuáles son esas limitantes para que la oración pueda llegar a la presencia del Señor. Y en primer lugar, vivir bajo el deseo de la carne limita la oración eficaz. Desde el momento en que Adán cometió pecado allá en el huerto del Edén, hubo una ruptura. Se cortó la comunicación con nuestro Dios. Y desde allí comienza la cadena de dolor, de sufrimiento en la vida del hombre. El hombre muchas veces después de cometer pecado quiere esconderse de Dios, como lo hizo Adán. Adán después de cometer pecado quería esconderse, no quería estar frente a Dios. Y por eso Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? En cierto modo la palabra de Dios habla de muchas áreas de pecado que son limitantes para que la oración pueda ser efectiva. Y muchas veces la naturaleza de la cual el hombre está hecha de naturaleza pecaminosa, de un cuerpo corruptible, de un cuerpo pecador. Sin embargo, la carne no puede ganar el control sobre el espíritu. No podemos permitir que los deseos de la carne, que las cosas del mundo puedan dañar nuestra relación con Dios y nuestra oración no pueda ser escuchada. Tenemos que entender lo que dice Romanos, el capítulo 8, el versículo 13. Necesitamos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Necesitamos tener conexión con Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para tener una correcta relación con nuestro Dios. Y seguramente así Dios escuchará nuestras oraciones. Amén. Amén. Una manera de vivir en la carne se manifiesta en el egoísmo. ¿Cuántas veces el hombre tiene este tipo de actitudes? El egoísmo muchas veces no es solamente contra otro ser humano. El egoísmo es contra el propio Dios. Muchas veces queremos estar por encima de Dios. El hombre quiere estar por encima de Dios. Pero Dios siempre está atento y Dios quiere escuchar las oraciones. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos escucha. Dios tiene los oídos atentos para saber cuál es la necesidad que hay en nuestra vida. Pero cada vez que pedimos, cada vez que vamos a la presencia de Dios, necesitamos poner con sinceridad y reconocer que la voluntad de Dios es la que está por encima de lo que nosotros queremos. Muchas veces no entendemos aquella sencilla oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Desde el mismo inicio de la oración necesitamos exaltar al Padre. Necesitamos reconocer quién es nuestro Dios. No es un Dios cualquiera. Muchas veces Jesús nos dio ejemplo. Estando allí en Getsemaní, Él tenía que pasar por un sufrimiento. Él sabía que iba a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Y estando allí, dice la palabra que oró al Padre, fue a la presencia de Dios
Y él decía, conversando con su padre, ¿habrá otra manera que no sea este sacrificio? Que no sea llevar esa pesada cruz. ¿Habrá otra forma que no sean los clavos que traspasen mis manos, oh Padre? Sin embargo, la oración de Jesús allí en Getsemaní no fue una oración egoísta como muchas veces el hombre pretende hacerlo. Él dice o dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces las oraciones egoístas quieren es gratificar al hombre. Muchas veces las oraciones que hace el hombre son para esperar cosas vanas. Por eso Santiago, el capítulo 4, el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros deleites, para gastar en nuestros deseos, para llenar la carne, para cosas que no edifican nuestro cuerpo. Y cuando hay deseos egoístas en nuestro ser, cuando hay deseos que no honran a Dios, seguramente vamos a tener una limitante para que la oración sea eficaz. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo y la gente se pregunta qué estará pasando. ¿Dios se habrá olvidado de la humanidad? El pueblo de Dios muchas veces ha orado. Estamos intercediendo por todo lo que está sucediendo, esta pandemia. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿se habrá olvidado Dios de lo creado por Él? ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? Pero muchas veces Dios ha estado probando nuestra fe para ver hasta dónde podemos nosotros interceder por los deseos nuestros egoístas o estamos intercediendo por lo que realmente necesita la humanidad. A veces somos indiferentes a las necesidades de otras personas. A veces solamente queremos orar por las personas que tienen una necesidad, pero no queremos cubrir esa necesidad. A veces tenemos la posibilidad de ayudar a otros, pero no lo hacemos. Yo creo que Dios en este tiempo está dando un mensaje a toda la humanidad. Dios en este tiempo está dando un mensaje al pueblo de Dios, a los que creemos en Él. No podemos ser indiferentes a las necesidades que tenemos. Y por eso el profeta Isaías lo dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera que los deseos egoístas deben desaparecer. Cuando vamos ante Dios en oración, nuestro primer interés debe ser hacer su voluntad. El segundo deber es colocar las necesidades de otros ante Dios. Dios conoce nuestro ser, Dios conoce y sabe lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos intercedido por la humanidad? ¿Cuántas veces intercedemos por las familias que tienen diversos tipos de problemas? Nosotros estamos preocupados por lo que acontece a nivel mundial, por lo que acontece acá en este país. La gente está desbordada. El odio, la discriminación racial parece ser que no quiere ser contenida por nada. Parece que el hombre quiere destruirse. Pero Dios está preocupado y quiere que podamos nosotros interceder, ir en oración para que nuestra nación sea sanada. Necesitamos la sanidad individual
de nosotros, pero también necesitamos la sanidad de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad enferma y una sociedad enferma seguramente va a estar cometiendo pecado. Y cuando la sociedad comete pecado, cuando la sociedad se pone de espaldas a Dios, allí comienza la separación. Dios nunca se separa del hombre, pero el hombre sí se separa de Dios. Y por eso, hoy más que nunca, podemos entender que Dios está haciendo una propuesta. Y la propuesta es que no existan limitantes para que la oración pueda llegar a su presencia. En segundo lugar, vivir sin perdonar limita que la oración sea eficaz. Otra de las limitantes para que la oración sea efectiva es el espíritu que muchas veces hay en la vida del creyente, y es el perdonar a otros. Nosotros muchas veces decimos que perdonamos del agua, pero muchas veces las raíces de amargura están presentes en el corazón. Nos rehusamos a deshacernos de aquello que ahoga muchas veces las oraciones. No podemos esperar que Dios derrame bendición sobre su pueblo, sobre una iglesia, sobre una nación, si hay amarguras en la vida del hombre. Debemos tener la mejor disposición de perdonar. Conocemos el principio de aquella parábola de perdón en Mateo capítulo 18, los versículos 23 al 35, la parábola del sirviente. Y es que si Dios desde un principio, desde la misma creación, perdonó al hombre, es necesario que también tú puedas perdonar a los que muchas veces te ofenden. Si Dios ha perdonado una deuda más allá de lo que nosotros podemos imaginar, lo menos que nosotros podemos hacer es también perdonar a aquellos que han causado malestar en nuestra vida. Es necesario ir ante la presencia de Dios. Es necesario perdonar para que la oración llegue a la presencia de Dios. Qué bueno lo que dice aquel pasaje: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Dice la palabra: si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo comenzaré a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra está enferma. La tierra está enferma producto del pecado, producto del egoísmo, producto de no perdonar. Dios quiere que esa no sea la limitante para que la oración pueda llegar a la presencia. En tercer lugar, vivir con incredulidad limita que la oración sea eficaz. Otra de las limitantes para que la oración sea efectiva es la duda, la incredulidad. La gente dice: ¿será que Dios contestará mi oración? ¿Podrá Dios terminar con esto que el hombre ha dicho que tenemos que vivir para siempre? Y existen dudas en la vida del ser humano. Existen dudas en los creyentes. Yo puedo decir que el hombre podrá decir lo que crea, pero la palabra de Dios está escrita y se cumple. Y cuando nosotros pedimos, sabemos que vamos a recibir. Y si sabemos que tenemos un Dios que es grande, lo vamos a recibir, y vamos a recibir una respuesta que honre a los hijos de Dios.
tenemos que estar convencidos. Cada vez que vamos a la presencia de Dios, tenemos que estar convencidos que Él nos va a escuchar. Pero si oramos y no tenemos fe, seguramente que vamos a ser, como dice la palabra, como la onda del mar que va de aquí para allá y de allá para acá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos el capítulo 11, el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando venimos a Dios en oración, dudando de su carácter, de su propósito, de sus promesas, nosotros estamos insultando directamente a Dios. Nosotros estamos dudando del poder de Dios. Cada uno de nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, debemos venir con fe y sabemos que Dios va a contestar en el momento oportuno. No podemos manipular la voluntad de Dios, no podemos hacer o estar por encima de lo que Dios quiere transmitir. Sin embargo, Dios va a contestar nuestra oración. Y en cuarto y último lugar, vivir en contiendas limita que la oración sea eficaz. La discordia en el hogar. ¿Cuántas familias se pelean? Padres contra hijos, hijos contra padres, esposos, familias. Hay discordia en el hogar. Hay una separación. Qué tristeza ver en programas de televisión hijos demandando a los padres, padres desalojando a sus hijos, haciendo una cantidad de cosas producto del pecado. La palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De manera que también la palabra de Dios habla acerca de la limitante cuando existen conflictos en el hogar, cuando existen conflictos dentro del seno de la familia. Nosotros somos una familia acá dentro de la iglesia, una familia de hombres y mujeres que se congregan, que alaban y honran el nombre de nuestro Dios. Pero si hay conflictos, seguramente que Dios no va a escuchar la oración. Debemos tomar actitudes que honren a nuestro Dios. Y el apóstol Pedro lo dice: oraciones que no tengan estorbo. Es una oración en la cual debe existir la coinonía, debe existir la igualdad, debe existir la fidelidad, debe existir la unión. Dios nos quiere a cada uno de nosotros unidos como un pueblo. Dios no quiere que tú pierdas la conexión con Él. Se hace necesario hoy más que nunca que no existan esas limitantes, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Afortunadamente, todas estas limitantes en la oración pueden ser solucionadas de inmediato. Y lo podemos hacer viniendo a Dios en oración, reconociendo que hemos faltado delante de Dios. Debemos venir con arrepentimiento. Debemos venir reconociendo que no hemos tenido el mejor comportamiento. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, dice de la siguiente manera:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, hay una condición para que no exista esa limitante, para que la oración sea eficaz, para que la oración llegue a la presencia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hacemos esto, seguramente vamos a disfrutar de una conexión directa, de una conexión clara, de una comunicación directa con Dios. Nuestras oraciones serán escuchadas en la presencia de nuestro Dios. Y no solamente serán escuchadas, sino que nuestras oraciones serán respondidas, dice la palabra de Dios. Amén. Y cuando nuestras oraciones son escuchadas, cuando nuestras oraciones son respondidas por Dios, podemos sentir una sensación de gozo. Amén. Amén. Podemos sentir alegría en nuestros corazones cuando nuestras oraciones son escuchadas. Hoy la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos está celebrando el día de oración por la iglesia perseguida. Hoy es el Día Mundial de Oración por la iglesia perseguida. Y tenemos que orar, hermano, porque todo esto que está aconteciendo simuladamente es una persecución contra la iglesia. No se quiere que se predique la palabra de Dios. Y como lo decía el hermano anteriormente, pues al cerrarse las puertas para la palabra de Dios en las escuelas, en los templos, en los sitios donde asisten multitudes, seguramente que va a comenzar el pecado a hacer desastre en la vida del hombre. Muchas naciones hoy en día están de espaldas a Dios. Muchas naciones hoy en día no utilizan la oración como arma eficaz para contrarrestar cada situación de dificultad que tenemos. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha provisto que nosotros, los cristianos, sigamos confiando en que la oración del justo puede mucho. Y hoy más que nunca tenemos que orar para que la iglesia de Dios se levante, para que se levante un movimiento de oración en todas las iglesias a nivel mundial. Pero tenemos que empezar por nuestra iglesia. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a la oración? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a la oración? Necesitamos ir a la presencia de Dios. Necesitamos ir allí a ese pequeño refugio que el Señor nos ha dado. Y necesitamos decirle a nuestro Dios lo que sentimos. Dice la palabra que necesitamos ir a aquel lugar y cerrar la puerta y decirle a nuestro Dios en secreto lo que está pasando. Y Él dice que va a recompensar en público lo que nosotros necesitamos. Yo quiero tener una oración especial en esta mañana. Y queremos, hermanos, que allí donde usted está, en su casa, allí en su trabajo, donde usted está en este momento, si tiene la oportunidad de escucharme, allí colóquese en actitud de oración. Colóquese en una actitud de reverencia a Dios. Y yo quiero en este momento, aquí junto a todos ustedes, amados hermanos, orar por las diferentes naciones del mundo. Queremos orar por la iglesia que ha sido perseguida. Queremos orar por la sociedad que está apartada de Dios.
Pero queremos orar también por aquellos creyentes que no dedican mucho tiempo a la oración. Y yo quiero que aquí donde usted está, incline su cabeza por un momento y allí comience a orar para que Dios comience a responder nuestras oraciones. Oremos. Amado Padre, queremos en esta mañana, oh Dios, darte las gracias, porque te ha placido a ti, oh Dios, que podamos compartir tu palabra, que podamos una vez más creer que el pecado ha separado al hombre de tu presencia. Pero gracias, oh Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, que ha hecho ese puente para que el hombre tenga comunicación contigo. Oh Padre, gracias por ese sacrificio perfecto, por la sangre de Jesucristo, que perdona el pecado de la humanidad, de la sociedad perdida. Oh Padre, mira a los hombres que hoy se arrepienten. Te pido que tu preciosa sangre, oh Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, sea suficiente para perdonar, para restaurar la vida del hombre. Y que a partir de este momento, los que te aceptan como único y suficiente Salvador, sus nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Oh Padre, pedimos por esta humanidad que está